Las matrices hermíticas tienen bastantes propiedades, por lo cual se utilizan para formular teorías y para modelar diferentes problemas. Vimos que para que una matriz sea hermítica debe satisfacer que su transpuesta conjugada nos debe dar la misma matriz. Es la definición de matriz hermítica o autoadjunta. Una matriz en general pues la podemos separar en su parte real y su parte imaginaria. La parte real, la matriz que tiene las entradas de la parte real, es simétrica y la que tiene la parte imaginaria es antisimétrica. Recuerden, estas dos matrices son reales. Decimos que es la parte imaginaria porque tiene la I, pero la B tiene entradas reales. Vamos a ver cómo es este espacio de matrices, las matrices hermíticas. Primero vamos a ver qué dimensión tiene el espacio de las matrices simétricas. Las matrices simétricas, lo que está arriba de la diagonal es lo mismo que está abajo de la diagonal. Entonces, se fijan, aquí tenemos n elementos. Y esos n elementos también van a estar del otro lado. Están en este renglón y también van a estar en la columna. En la primer renglón y primera columna nos dan los mismos elementos. Lo mismo pasa en el segundo renglón. Este ya lo contamos. Entonces los que faltan son estos. Pero estos, los de la columna, estos son iguales a los de acá. Lo mismo ocurre con los otros elementos. Estos elementos son iguales a estos. Entonces, en realidad, los únicos libres son los que están arriba de la diagonal. El primero tiene n elementos. El segundo tiene n-1, porque este ya lo contamos. El tercero tiene n-2, porque estos dos ya los contamos. Y así, y el último solamente tiene un elemento libre. Por lo tanto, para tener todo el espacio de las matrices simétricas, esto nos da n parámetros, los tenemos que sumar todos, sería la suma de 1 hasta n, y nos da n por n más 1 entre 2. Entonces aquí tenemos un espacio de n por n más 1 entre 2, que es el de las matrices simétricas. ¿Qué pasa con el de las matrices antisimétricas? En ese caso también los renglones están asociados con las columnas, entonces solamente contamos los parámetros de los renglones. La diferencia es que ahora en las matrices antisimétricas en la diagonal tenemos ceros. Entonces, en el primer caso tenemos n-1 elementos libres, después n-2, les vamos restando n-3 y el último tiene 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es la suma de 1 hasta n-1 y nos da n por n-1. Entonces, para tener todos los parámetros de una matriz hermítica, tenemos que sumar los parámetros libres de las matrices simétricas y antisimétricas. Los de las simétricas son n por n más 1 entre 2, los de las antisimétricas son n por n menos 1 entre 2. Si fijan este término, al sumar, se van a cancelar, solamente nos va a quedar n cuadrada por n cuadrada más n cuadrada, cada término entre 2. Entonces, el total de parámetros libres que tiene una matriz hermítica son n cuadrada. Por ejemplo, para una matriz de 2 por 2, vamos a tener 4 parámetros libres. Va a ser un espacio de matrices de dimensión 4. Vamos a ver este caso, el de las matrices hermíticas de 2 por 2. Como dijimos, tiene dimensión 4. Entonces, al aplicar la condición para que sea autoadjunta, llegamos a la conclusión de que A conjugado debe ser igual a A conjugado de igual a D conjugado, y además estos términos son tales que C es el complejo conjugado de B. Entonces, aquí tenemos los parámetros reales y este término debe ser el conjugado de este. Entonces ahí están los 4 parámetros. Y para sacar la base de esta matriz, solamente expresamos cada
esta matriz en términos de esta combinación lineal. Al sumarlas nos va a dar A. Esta matriz que vimos. La sumamos y nos da A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este conjunto de matrices es la base. Es la base de las matrices hermíticas de 2 por 2. Si dan cuenta, estas matrices son simétricas. Y esta matriz, si quitamos la i, nos queda antisimétrica. Entonces, esa es nuestra base de las matrices hermíticas de 2 por 2. No es la única base. También podemos construir esta otra. Si fijan, aquí tenemos elementos reales y este número es el conjugado de este otro. Entonces, esta matriz también es hermítica, tiene 4 parámetros. Entonces, también la podemos escoger, la podemos descomponer en estas matrices. Aquí solamente tenemos alfa 0, aquí alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Quiere decir que cualquier matriz hermítica de 2 por 2 se puede escribir en términos de estas 4 matrices. Esta combinación lineal también es muy útil porque aquí aparecen las matrices de Pauli y las matrices de Pauli pues tienen bastantes aplicaciones. Entonces, por eso muchas veces la gente utiliza esta base, la base de las matrices de Pauli. Vamos a ver el caso de 3 por 3. En este caso, tenemos un espacio de matrices de dimensión 9, porque su dimensión es 3 al cuadrado. Para ver las bases, en este caso, aplicamos la regla que debe cumplir las matrices adjuntas. Llegamos a la conclusión de que los elementos de la diagonal tienen que ser reales, porque su complejo conjugado es igual a ellos mismos. Entonces ahí tenemos 3 elementos, nos faltan otros 6. Y tenemos que cumplir que esta parte, estos elementos, sean los conjugados de estos. ¿Se fijan? Al aplicar la regla, nos dan estas 3 relaciones. Y cada una de esas 3 relaciones involucran 6 parámetros. Entonces tenemos 6 parámetros, 3 ecuaciones, nos quedan 3 parámetros. No, 6. ¿Sí? Tenemos 6 y juntos nos dan 9. Entonces aquí tenemos los 6 elementos. Por aquí tenemos B1, B2 y aquí nos brincamos al B3, B4, B5, B6, 7, 8 y 9. Son los 9 parámetros. Entonces, y podemos ver que este número es el conjugado de este número es el conjugado de este otro número es el conjugado de este otro. Entonces son matrices hermíticas y son los 9 parámetros. Son los 9 parámetros que nos dan la dimensión de las matrices hermíticas de 3 por 3. Entonces, para encontrar una base para este conjunto de matrices, lo único que hacemos es descomponerla como una combinación lineal de B1, B2, B3 y así hasta B9. Estas matrices nos dan una base para el conjunto de las matrices hermíticas de 3 por 3. Aquí tenemos todos los casos. Sería nuestro conjunto de matrices. Bien, aparte de ese conjunto de matrices hay otro que también es importante. Podemos descomponer cualquier matriz hermítica en estos 9 parámetros, solamente que aquí dense cuenta que estamos empezando en 0, por eso terminamos en 8, son 9. Estas matrices también son hermíticas, porque se dan cuenta, este término es el conjugado de este otro, este término es el conjugado de este otro, igual esta componente es conjugado de esta otra. Y en la diagonal tenemos 3 parámetros reales. Ahí esto es una combinación media rara, es media rara porque salió directamente de las aplicaciones. Y para sacar esa base,
descomponemos las matrices en los 9 elementos. Aquí se fijan, es un poquito raro, hay una raíz de 3, así se escogieron. Estas son las llamadas matrices de Gell-Mann. Y Gell-Mann las ocupó, llevan el nombre de Gell-Mann. Gell-Mann murió hace un año. Y Gell-Mann encontró que estas matrices son útiles para describir partículas que están dentro del núcleo del átomo. La teoría que desarrolló se llama cromodinámica cuántica y es a donde él ocupó estas matrices y por eso son un poquito más famosas que la otra base. Entonces, si alguna vez estudian esas teorías, van a tener que estudiar las matrices de Gell-Mann. Posteriormente veremos otro tipo de conjunto de matrices que son igualmente interesantes.